Bienvenidos a todos a un nuevo programa, hoy con la escritora Carmen Posadas. Carmen, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio donde siempre compartimos las cosas que más nos gustan y, por supuesto, conocemos a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Carmen, una vez más, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, estoy aquí en la granja, que me he venido a ver si consigo terminar la novela, que la tengo un poco atragantada, la tengo que entregar en julio y estoy como los niños que no han hecho los deberes y se van a quedar castigados en verano. Sí, bueno, antes de empezar la entrevista, para aquellos que no conozcan, vamos a presentar un poquito a Carmen Posadas, nuestra invitada. Ella nació en Montevideo, así que es paisana de nuestra amiga Mercedes, y se trasladó a vivir a Madrid con su familia, pero también ha vivido en Moscú, Buenos Aires, Londres, en ciudades donde su padre fue embajador. Es autora de más de 15 libros infantiles, así como 12 novelas, 2 biografías y varios guiones de cine y televisión. Así que sabe de lo que estamos hablando acá de escritura, ¿no? Ganó el premio Planeta con su novela Pequeñas Infamias y ha sido señalada como una de las autoras más relevantes de su generación por la revista Newsweek en 2003. Y sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas. En 2020 publica su última novela, esta que tengo por acá, La leyenda de la peregrina, de la cual hablaremos el día de hoy y que fue la lectura conjunta de las Writer Hunters en el mes de abril. Bueno, Carmen, sabemos que tu afición por la lectura fue transmitida de alguna manera por tu papá, ¿verdad? ¿Qué nos podés contar de tu gusto por la escritura? ¿Cómo nació? Bueno, todo esto viene de un trauma infantil, porque yo era una niña extremadamente tímida, de esas que cuando la gente la mira se tira encima la Coca-Cola y tartamudea. Y además era la fea en una familia de guapos, porque mis hermanas eran divinas, rubias de ojos verdes, y yo era gorda, peluda y negra, era horrenda, horrenda. Entonces iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Por eso yo siempre digo que le debo mucho más a mis defectos que a mis virtudes en esta vida. Bien, después de un recorrido tan amplio en el mundo de la literatura, ¿cómo se ve hoy en día Carmen Posadas? ¿Sientes que has cumplido tus metas, las metas que te habías propuesto? ¿O por el contrario, cambiarías algo de tu trayectoria? Bueno, estoy muy contenta porque realmente yo nunca fui a la universidad, o sea que no tengo una educación formal, soy completamente autodidacta, así que cuando empecé a escribir me sentía un poco en inferioridad de condiciones. Además, mi padre era ese tipo de persona que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego para leer Homero, y que la niña profanara el territorio sagrado de mi padre, que además él siempre decía que después de lo que habían escrito Shakespeare y Cervantes no tenía nada que añadir y que jamás se le ocurriría escribir una sola línea. Que la nena se dedicara a escribir, pues era como, yo te digo, yo sentía que estaba un poco como profanando el territorio sagrado de mi padre. Entonces lo que hice fue empezar a escribir literatura infantil. Pensando que era más fácil. Es mentira, porque escribir para niños es muy difícil, pero bueno, a mí eso me daba como una seguridad y tuve suerte, y el primer libro que publiqué me dieron un premio nacional y entonces, bueno, me dio mucho ánimo y poquito a poquito aquí estoy, después de muchas idas y venidas. Y en esos primeros libros que ha dicho tu padre después de que profanaste su... Pues mira, ¿qué te comentó? ¿Qué te comentó? Mira, fue muy curioso porque ya te digo, yo empecé escribiendo para niños, así que le mandaba mis libros de niños, no me decía una sola palabra. Después tomé un pequeño atajo, porque como no me atrevía a escribir novela, alguien me propuso escribir uno de esos libros medio de humor, medio sociológicos, cómo casarse con un millonario, cómo ser feliz toda la vida. Y entonces yo elegí escribir un libro que se llamaba El Manual del Perfecto Arribista, porque yo en ese momento vivía en Londres y venía con mucha frecuencia a España. España estaba en un momento de cambios sociales muy importantes, y de ser un país austero en el que nadie quería demostrar nada, ¿sabes? Era como uno nunca hacía alarde de nada. De repente todos cambiaron de casa, cambiaron de coche, cambiaron de mujer. O sea, hubo como un cambio social muy grande y todos querían estar en la pomada. Entonces se me ocurrió escribir este libro que se llamaba El Manual del Perfecto Arribista, que tuvo mucho éxito, pero que me trajo muchas complicaciones,
porque yo estaba separada de mi primer marido en ese momento y me casé con mi segundo marido, que era el gobernador del Banco de España y una figura muy conocida en España, ¿no? Y entonces, entre que había escrito un libro que se llamaba El Manual del Perfecto Arribista, entre que yo tenía 22 años menos que él, entre que era sudamericana, me convertí en la mayor arribista del país directamente. Por eso que me trajo un poco de complicaciones ese libro. Y luego ya mucho más adelante me atreví a escribir una novela y pude reconducir mi carrera, pero no fue fácil al principio. Ya veo. Bien, vamos a entrar ahora un poco ya de lleno con la leyenda de la peregrina, ¿no? Construir una trama a partir de un objeto requiere un abordaje, si se quiere, bien particular y original. ¿Cuándo sentiste que hablar de la perla realmente valía la pena y daba para la novela? Bueno, al morir mi madre, apareció un anillo que ella usaba, un zafiro. Mi mamá siempre decía que esa piedra había sido un colgante de su abuela y que su bisabuela lo tenía en un broche. Entonces llevaba muchas generaciones en la familia. Cuando muere, en este caso mi padre ya había muerto, solo quedaba mamá, y entonces ella era como la última representante de esa generación, y cuando esto ocurre, siempre te quedan un montón de preguntas, y tenía que haberle preguntado a mamá tal cosa, o ¿por qué nunca le pedí que me contara ese secreto espantoso familiar que planeaba por encima de nuestras cabezas, que todos sabíamos que existía, pero que nadie se atrevía ni a mencionar? Y me dije, nunca me voy a enterar de todo esto. Y luego pensé, digo, fíjate, esta piedra, la cantidad de cosas que habrá visto, ¿no? Que habrá sido testigo. Y por un momento pensé escribir la historia de esa joya, pero luego me di cuenta que, claro, eran 200 años, tampoco iba a ser así, me iba a contar demasiadas cosas. Y pensé, digo, a ver si encuentro un objeto, una joya que tenga una trayectoria más larga. Y entonces ahí me acordé que la peregrina llevaba años guiñándome el ojo, porque yo iba al Museo del Prado y de repente la peregrina estaba en el sombrero de Felipe III, pero 100 años más tarde estaba en el pecho de María Luisa de Orleans y después la tuvo el hermano de Napoleón. Y iba, ¿sabes? Entonces yo dije, esta perla, qué barbaridad, qué presencia tan grande tiene. Tú lees el Quijote y habla de la peregrina, lees el Conde de Montecristo, habla de la peregrina, o sea que es una joya muy conocida, pero que nunca se había contado su historia. Y entonces empecé un poco a averiguar cuál había sido su trayectoria y me di cuenta que tenía una trayectoria nada menos que de 500 años. O sea, desde que la encuentra un esclavo en el siglo XVI hasta que acaba en el escota de Elizabeth Taylor, ha pasado por asesinos, por reyes, por reinas, por asesinatos, por incendios, por absolutamente de todo, ¿no? Si pudiera hablar esa perla. Sí. Bueno, Carmen la hizo hablar un poco en este libro, sí. Así que eso es algo muy interesante. Muchísimo. En la leyenda de la peregrina nos encontramos con numerosos narradores que relatan sus historias desde diferentes perspectivas, justamente esto que estamos hablando, ¿no? Los lugares donde la perla estuvo, y nos gustaría saber cómo te preparaste para ponerte en la piel de cada uno de estos narradores. Sí, pues mira, cuando yo pensé en escribir este libro, digo, bueno, voy a ver qué libro me puede ayudar o me puede servir un poquito de guía, ¿no? Entonces me acordé de un libro que tú que eres argentina, seguro que lo conocerás, de Mujica Lainez, que se llama El Escarabajo. Entonces el libro de Mujica Lainez es la historia inventada, porque este escarabajo nunca existió, de un escarabajo que le regalan a Nefertiti y que luego cuando Nefertiti se muere queda enterrado con ella en la pirámide, vienen unos ladrones de tumbas y lo roban, y ahí va pasando por distintas épocas, ¿no? Entonces de repente lo ves en el asesinato de César, cuando matan a Julio César, que lo tiene un tribuno en el dedo, y después un poco más tarde está en Palestina cuando Jesús está dando el sermón de la montaña, y así va de una trayectoria incluso más larga que la peregrina, porque son como 4.000 años, ¿no? Que va subiendo. Entonces leí este libro que me interesó mucho, me vino muy bien, pero no me servía porque Mujica Lainez
narra todas las historias en primera persona como si él fuera un escarabajo, ¿no? Desde el punto de vista del escarabajo. Entonces, que un escarabajo cuente es verosímil, pero que una perla cuente ya como chirría un poco más. Entonces dije, bueno, tengo que buscar otra fórmula y así de paso no copio a Mónica Lainez, porque yo la admiro mucho, no vamos a copiar el libro. Entonces se me ocurrió que claramente yo iba a hacer un capítulo de cada uno de las personas que han tenido la perla, ¿no? Primero el esclavo, después la persona que la trae a Europa, después Felipe II, Felipe III y así. Pero no quería que siempre el narrador fuera el dueño de la perla, porque iba a ser muy aburrido, ¿no? Ahora habla Felipe II, ahora habla Felipe III, ahora habla Felipe IV, es aburridísimo. Entonces pensé que me vendría mejor elegir en esa época, porque yo lo que quería era recrear cada una de las épocas de modo que el lector tuviera la sensación de estar como mirando por el ojo de la cerradura a estos personajes, ¿no? La parte más íntima y personal, etcétera, etcétera. Entonces, un narrador que de alguna manera simbolizara o representara cada una de esas épocas. Entonces, primero leo sobre Felipe II y me documento y tal y cual. Lo primero que me llama la atención es que con 40 años había quedado 4 veces viudo y que además se le habían muerto un montón de hijos. Entonces yo pensé, fíjate que si al hombre más poderoso de la Tierra en ese momento tiene todas estas muertes a su alrededor, ¿cómo sería la vida de la gente sencilla y normal, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a elegir mi narrador del gremio de los médicos y de la sanidad. Y primero pensé en un doctor, pero está muy visto esto, ¿no? Ya hemos visto el médico de no, y después, yo qué sé, sino el egipcio y todo eso. Así que, como en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas, porque tú tenías un dolor de muelas y te ponían una sanguijuela, y después estabas de parto y te ponían una sanguijuela, y de paso muchas veces te mataban, quise que mi protagonista fuera un vendedor de sanguijuelas. Y así en cada capítulo, como ustedes vieron, el narrador es alguien que de alguna manera representa esa época. Sí, está muy bien hecho. ¿Cuánto trabajo antes de siquiera sentarte a escribir desde algún punto de vista, ¿no? Porque tuviste que analizar todo esto y pensar cómo funcionaría mejor. Bueno, y no solo eso, sino también la documentación, porque yo tenía muy claro que no quería escribir lo que ya se sabe de los personajes. O sea, si voy a hablar de Felipe II, no voy a contar una vez más cómo construyó el Escorial, ni una vez más la batalla de Lepanto, o sea, ya lo leímos en el colegio. Quería que fuera una historia más personal y que nosotros pudiéramos verlo como alguien de carne y hueso, ¿no? Y entonces leí muchísimo y a lo mejor de un libro así de gordo solo sacaba una anécdota, pero no importaba porque todo sirve, ¿sabes? Entonces, a lo mejor de ese libro tan gordo que no me dio nada más que una anécdota, pude saber qué comía la gente o cómo eran los médicos, qué utensilios usaba un médico en un parto o cómo hablaba la gente. Siempre sacas alguna enseñanza de todo lo que lees. Totalmente. Sí. La otra cosa que nos asombró mucho, Carmen, es que a medida que vas pasando cada como pequeño relato, por decirlo de alguna manera, cada parte de la novela, también va cambiando el lenguaje, ¿no? Eso es algo que también es meritorio porque se ve que adaptaste inclusive el lenguaje de cada época, que también es importante para darle esa verdadera sentido de que estás propiamente en ese año y en esos sucesos que están aconteciendo. Bueno, eso me da muchísima alegría que se hayan dado cuenta, porque es un trabajo de chinos que muchas veces pasa desapercibido, ¿sabes? Porque yo quería que cada época o cada personaje sonara como se escribía en esa época. Entonces el truco, y esto lo cuento para alguna de ustedes que quieran escribir novela histórica, yo lo que hacía era, mientras estaba escribiendo, leía algo de la época. Entonces, estoy con Felipe II y es verdad que el Quijote es un poquito más tarde, pero en fin es el mismo lenguaje. Entonces leía el Quijote, no para copiar a Cervantes, cosa imposible por otro lado, pero sí para que se me quedara en el oído cómo componía las frases,
qué palabras usaba, porque sin darnos cuenta usamos muchos anacronismos. Por ejemplo, yo estaba escribiendo el nacimiento de, como ustedes saben, hay un momento dado que nace, está de parto Ana de Austria, ¿no? Que le ponen ese velo y la pobre tiene que parir delante de todo el mundo, es una cosa espantosa. Bueno, en aquella época, nosotros ahora, por lo menos en España, diríamos tuvo un bebé, ¿no? Eso es lo que diríamos. Pero ese es un galicismo muy reciente. En aquella época, en la época de Cervantes, nunca dirían un bebé, dirían una criatura. Entonces tú tienes que elegir palabras que se entiendan y que sean de la época. No puedes tampoco puedes escribir como en aquella época, porque entonces sería farragoso y aburridísimo, pero sí puedes elegir palabras que suenen antiguas y que la gente las entienda. Claro. Hay una palabra que es verbigracia, que aparece al principio del libro, que dijimos, esto es por ejemplo, pero en esa época no era por ejemplo, era verbigracia la palabra que se usaba. Sí, es preciosa además. Sí, además. Bien, en todo lo que nos contaste ahora de ese viaje excepcional que tuvo la peregrina y con todo lo que te documentaste, me imagino que te habrás encontrado con algún dato histórico o con alguna anécdota que te haya sorprendido más de lo normal. ¿Puedes decirnos cuál te sorprendió por encima de todo? Bueno, me sorprendieron muchos, pero si tuviera que elegir una, elegiría la historia de los enanos en la corte de Felipe IV, porque yo sabía que en esa época los reyes y los nobles tenían enanos que ellos llamaban gente de placer o los llamaban sabandijas, pero siempre pensé que los tenían como para reírse de ellos y como para abusarlos, y no era así en absoluto, sino que eran grandes personajes en la corte. Entonces me interesó mucho en este capítulo de Felipe IV contar la historia desde el punto de vista de uno de los personajes de Las Meninas. Como sabéis, en Las Meninas aparece muy en primer plano una enana que se llama Mariobola, que es muy famosa, que va vestida igual que las infantas. Va vestida igual que las infantas porque las infantas eran como sus hermanas. O sea, es increíble, pero esto es así. O sea, a pesar de todo el racismo y toda la xenofobia y toda la aporofobia que había en esa época, sin embargo, estas personas tenían muchísimo ascendente y las trataban de igual a igual en la familia. Y entonces estaba también Nicolásito Pertusato, que es ese niño que está hacia a la derecha del cuadro y que tú lo ves y te parece un niño monísimo de, yo qué sé, 7 años. No es niño ni es nada, es un señor que tenía 21 años y que además era listísimo y que se llamaba Nicolásito Pertusato, y que me gustó mucho enfrentarlo a otro enano, bastante repugnante, que se llamaba Diego de Acedo, que hay un cuadro de Velázquez, de Diego de Acedo, y que tenía un puesto importantísimo porque era el que llevaba el sello real, nada menos. O sea, en aquella época no había, no había firma electrónica ni cosas de esas, o sea, que tenía el rey firmar millones y millones de decretos, o sea, todos los días tenía una pila así de decretos que tenía que firmar, y luego venía Diego de Acedo y ponía el sello real, ¿no? Entonces Diego de Acedo se creía importantísimo y en efecto lo era, y entonces pues me gustó mucho contar la historia de estos dos enanos, uno bueno y otro malo. Increíble. Estuvo genial. A mí me gustó mucho Nicolásito, Sí, particularmente. Bien, como ya has dicho bastante, el trabajo de documentación fue súper exhaustivo, Carmen, y a veces es mucho más amplio esa parte documental que escribir la novela en sí. Pero si tenemos que resumir más o menos cuánto tiempo te llevó esa documentación y después, bueno, de todo lo que leíste, esos pedacitos que fuiste consiguiendo para tener el manuscrito ya listo. Pues mira, en total son 2 años, o sea, un primer año que me dedicaba a buscar información por todos lados y que además quería que fueran anécdotas, como te digo, no quería que fueran datos, fechas, batallas, eso queda para el colegio. Nosotros queremos datos curiosos que retraten a las personas como humanamente eran, ¿no? Entonces, lo que hacía era, primero leí mucho, pero luego, para no marearme,
iba estudiando paso a paso, o sea, cuando estaba con Felipe II no sabía casi nada de Felipe III. O sea, que primero me dedicaba a Felipe II y luego pasaba a Felipe III y no sabía nada de Felipe IV. O sea, que iba paso a paso, precisamente primero para situarme yo bien en cada época y después para no volverme loca con toda esa información, porque cuando tienes demasiados datos en la cabeza ya no. Sí, entendible. Bueno, al contar estas historias, bueno, de las que investigaste tanto, o estas anécdotas, ¿crees que hayas desenmascarado algún mito histórico? Algo, bueno, además el de los enanos, nosotros encontramos uno. A ver. Bueno, no la vamos a contar para no hacer spoilers, pero el tema de los eunucos, ¿no? Ah, sí, sí. ¿No? ¿Eso lo encontraste mientras estabas investigando? ¿Cómo fue? Bueno, eso para mí es una sorpresa enorme, enorme. Para nosotras también. Por eso. Porque Sí. claro, pero bueno, yo lo contamos, porque tampoco creo que hagamos mucho spoiler. Okay, Cuando yo estaba escribiendo sobre Felipe V, digo, a ver, desde el punto de vista de quién escribo este capítulo. Entonces, sabía que en aquella época había habido un enorme incendio en el Alcázar y que se había salvado la peregrina y que había una mujer que había salvado la peregrina, pero no se sabe quién es esta mujer. Entonces, bueno, yo me inventé que era esta chica Clareta que se quema la cara y todo lo demás. Y luego también me enteré que Felipe V, que era el primer rey Borbón, estaba loco como una cabra, pero un tipo verdaderamente trastornado, porque vivía de noche y dormía de día, como pensaba que lo iban a envenenar, nunca se cambiaba de ropa, no se cortaba el pelo ni las uñas, imagínate lo que sería aquello, una cosa espantosa. Y lo único que atemperaba un poco su locura era la voz de Farinelli, que es ese castrato archifamosísimo que nunca podremos oír cómo era su voz, pero según quien lo oyó era algo verdaderamente prodigioso. Y entonces ahí me enteré de que había dos tipos de eunucos. Los eunucos, bueno, obviamente son niños que castran, ¿no? Porque tienen una voz muy bonita, entonces los castran y mantienen la voz esta aflautada. Entonces hay dos tipos de eunucos. Si los castran muy pequeños, con 7, 8 años, entonces esos niños se convierten como cuerpos feminoides. Tienen pecho y son como un poco engendros. Pero si los castran más tarde, como hacia los 12 más o menos, entonces mantienen todas el aspecto viril. Y no solo eso, sino que también yo siempre pensé que los eunucos eran impotentes. No, de impotentes eso no tenían nada, eran estériles. Eran estériles, lo cual ha sido un secreto muy bien guardado, porque, claro, en los harenes, por ejemplo, los sultanes ponían a todas sus mujeres y las encerraban ahí con los eunucos, pensando que estos eran impotentes, y las juergas que se corrían las mujeres con los eunucos eran bestiales, porque además eran todos muy guapos y muy atléticos, ¿no? Y entonces ese sí fue para mí uno de los descubrimientos fue ese, de que los eunucos no tienen nada de impotentes. Sí. Esa fue una sorpresa muy interesante y la discutimos bastante durante la lectura y ya después cuando planeamos la entrevista. Bien, esta pregunta nos gusta hacérsela mucho, sobre todo cuando el invitado o la invitada escribe del género histórico. Entonces, en la novela hay muchos personajes reales, por ejemplo, Felipe II, Carlos II, entre otros. Ahora bien, para ti, ¿es fácil documentarse y escribir sobre los reales o ficcionar sobre los ficticios? Bueno, cada cosa tiene su dificultad. Por ejemplo, ficcionalizar sobre personajes históricos tiene la dificultad que yo por lo menos trato de ser muy fiel a la historia. Y entonces no me puedo inventar cosas que no pasaron. Que debo decir que otros novelistas lo hacen y es algo completamente lícito, porque cuando uno pone novela en la tapa de un libro, dentro puede inventarse todo, y de hecho hay ejemplos muy notables. Por ejemplo, si nosotros leemos Los Tres Mosqueteros,
sacamos una idea de Richelieu, de que era un tipo atrabiliario, un asesino, un tipo funesto. Richelieu no era así, pero es cómo ha quedado para la historia, porque la literatura es tan potente que incluso puede reescribir la historia, ¿no? Bueno, pero yo, sin embargo, prefiero ser fiel a la realidad y no inventarme nada. Entonces, eso te encorseta un poco, ¿sabes? No te permite imaginar mucho. Así que en ese sentido es más fácil hacer los personajes ficticios, ¿no? Pero incluso cuando haces personajes ficticios, tienen que ser adaptados a esa realidad. Por ejemplo, ahora está muy de moda que, como estamos en este asunto o sea, de que las mujeres tengan más protagonismo, etcétera, etcétera, hay muchas novelas que sale una señora en la Edad de Piedra, o yo qué sé, o en Roma, o feminista. Es completamente irreal. O sea, en aquella época no había feministas, tranquilo, no había, no existían, ¿no? Así que yo eso no he querido caer en ese error. O sea, he querido que si yo describía a una mujer, que fuera una mujer de su siglo, no un trasunto de una mujer del siglo XX. Bien, ahora vamos a hacerte una pregunta hipotética. Si hubieras podido vivir en alguna de las épocas que acabas de plantear en tu novela y escoger un personaje, haber sido uno de esos personajes, ¿a quién hubieras escogido o qué te hubiera gustado ser y por qué? Ay, esta pregunta no me la han hecho nunca, porque tengo que pensar. A ver, ¿qué me hubiera gustado ser? Pues me hubiera gustado la época de Napoleón, o sea, mejor dicho, de José Bonaparte, pero no cuando está en España, porque es una época que pasan todo tipo de horrores y no sé cuánto, sino cuando ya está en Italia. Y me gustaría haber sido Harriet Howard, que es otro personaje que yo no conocía y que descubrí, que me pareció maravilloso, porque cuando se habla de Napoleón III, se habla siempre de Eugenio de Montijo, y bueno, está como muy novelado el personaje de Eugenia de Montijo, y se ha contado su historia millones de veces ya. Así que yo tenía claro que no iba a hablar de Eugenia de Montijo, y de repente me encuentro con este personaje absolutamente extraordinario, que es Harriet Howard, que ella es la hija de un zapatero y que se convierte primero en actriz y más tarde se casa con dos hombres muy ricos y uno muy joven, o sea que ni siquiera se casó con un viejo, se casó con un tipo muy joven que le dejó una fortuna enorme. Y entonces ella se enamora perdidamente de Napoleón III y es la que consigue que Napoleón III sea nombrado presidente de Francia, ni más ni menos, con todos sus, que si lo habéis leído habréis visto los trucos tan increíbles que usaba esta mujer, trucos muy modernos incluso, ¿no? Porque va a hablar con los directores de los periódicos o pone una foto de Napoleón III en el bolsillo de todos los franceses. Son trucos de marketing del siglo XXI, ¿no? Y esta mujer los usaba en esa época. Muy habilidosa. Muy inteligente. Sí, Uh-huh. sí, es cierto. Bueno, tu columna dominical, que nosotros solemos leer en la publicación digital, publicación digital XL semanal, es poderosa y mordaz. ¿Qué representa ese espacio de comunicación para vos? Bueno, así como en las novelas yo puedo inventar determinadas cosas, cuando escribo novela histórica tengo cuidado, pero otras cosas en las que no hay noticias me invento lo que me dé la gana. Sin embargo, en las columnas trato de ser muy fiel a la realidad y también trato de retratar lo que veo sin caer en esta horrible autocensura en la que caemos todos sin darnos cuenta de lo políticamente correcto, ¿no? Porque yo creo que estamos viviendo un momento verdaderamente asombroso, porque cuanto más libertad hay, cuanto más facilidades para personas de colectivos, yo qué sé, hasta ahora sometidos, como puede ser el colectivo
gay o las mujeres. Bueno, en este momento resulta que hay una especie de censura absurda, que hay muchas cosas que no se pueden decir. Y entonces, como yo personalmente con la causa femenina tengo mis ideas y no comulgan para nada con la de las feministas furibundas, que además creo que cuando se toma una actitud tan beligerante, tan intransigente y tan brutal, juegan en contra nuestra, ¿sabes? Entonces, no sé, por ejemplo, en España hay alguien que en la Universidad de Granada quiere cambiarle los nombres a los meses. Entonces, enero va a ser enera, y febrero va a ser febrera, y marzo va a ser marza. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué nos beneficia eso a las mujeres? O sea, lo único que consigue es, con estos argumentos grotescos, que los hombres digan las mujeres están locas. Es que lo único que consiguen. Y entonces yo quiero de alguna manera denunciar eso, porque lo que se consigue con estas iniciativas es que no se solucionen los verdaderos problemas de la mujer. Entonces, si la ministra de Igualdad está peleando porque los nombres de los meses cambien, o como pasa en Madrid, que han cambiado los semáforos de la calle, entonces en vez de haber un hombre, ahora van dos mujeres de la mano, que cuesta una fortuna haber cambiado todos los semáforos. Entonces, los dirigentes piensan que con estas iniciativas ya están haciendo algo. En realidad, lo único que hacen es ocultar su incompetencia, porque no pueden solucionar los problemas reales de las mujeres, que son los de siempre, son el techo de cristal, la igualdad de salarios y la concertación, ¿no? O sea, que uno pueda trabajar y ser madre a la misma vez. Esos son los problemas que hay que solucionar, no cambiarle los nombres a los meses, que no sirve para nada. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bien, y esta pregunta obviamente la cuidamos muy bien de hacer, porque pienso que a nosotras que nos gusta todo ese ambiente es interesante. ¿Cómo ha sido la experiencia de formar parte del jurado de un premio tan reconocido como el Premio Planeta? Bueno, para mí fue una alegría. Yo llevo ahora 20 y tantos años siendo jurado, y además eso me permite ver cómo el Premio Planeta tiene la virtud de que siempre conecta con la sensibilidad del momento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también una cosa con respecto al Premio Planeta, y que ya lo dijo Lara, el inventor de este premio, hace muchos años. Él siempre dijo que él no buscaba autores, sino que buscaba lectores. Y decía también que, por ejemplo, James Joyce nunca ganaría el Premio Planeta, porque hay muy poca gente que entienda a Joyce, pero sí lo ganaría Dickens o lo ganaría Jane Austen, ¿sabes? O sea, que dentro de que se requiere una cierta calidad, también es necesario que sea una obra que pueda interesar a un gran público. Y bueno, la verdad es que en ese premio, en ese plantel de premiados, hay 2 premios Nobel, hay grandísimos escritores, yo qué sé, como Semprún, hay premios nacionales de literatura, hay absolutamente de todo, ¿no? O sea que hay años que hay libros más interesantes y otros menos, pero siempre conectan con la sensibilidad del momento. Importante saberlo, ahora quedan más claras nuestras ideas. Muchas gracias. Bien, y antes de terminar, Carmen, queremos saber si nos puedes comentar algo de esa novela que estás casi terminando. Cualquier cosita que se pueda contar, no queremos que... Pues te voy a explicar. Es que mira, yo nací un viernes 13 y no soy nada supersticiosa, pero solamente tengo una cosa que me da muy mal fario, y es hablar de un libro que todavía no existe. Pero les voy a contar que se va de mujeres espías. O sea, a lo largo de la historia, historias, mejor dicho, casos de mujeres espías, que además, como las mujeres, primero, su historia muchas veces no se ha contado, pero otras eran tan buenas espías, tan buenas, y las mujeres somos tanto más discretas que los hombres, que son muy boca chancla, no ha trascendido nada su labor. Me gusta mucho. Bueno, hay muchos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ya llegando al final de la entrevista, nos gustaría que les dijeras algo a las personas que ya te han leído y a aquellos que no te han leído todavía, que no han tenido el placer de leerte, pero que quizá a partir de esta entrevista
se animen a leerte. Bueno, a los que me han leído, enorme agradecimiento, porque como dice una canción, yo sin ti no soy nada, o sea, sin los lectores, los escritores no existimos, y para nosotros es muy importante, y además también es muy importante lo que está pasando ahora, porque yo llevo 40 años escribiendo. Al principio, escribir para mí era como ese náufrago que está en una isla desierta y que escribe algo y tira un mensaje en una botella y nunca sabe a dónde llegaba. Bueno, ahora con las redes sociales, estoy hablando con ustedes que me han leído, y para mí eso es un lujo, porque además aprendo muchísimo, y también si me dicen algo en que metí la pata, pues también me ayuda un montón. O sea que a los lectores, eterno agradecimiento. Y a los que no me han leído, pues les voy a decir que me den una oportunidad, a ver si les gusta. Por supuesto. Nosotras se los recomendamos también. Seguro que sí. Bien, como siempre les decimos, gracias por acompañarnos, y no se olviden, por supuesto, de darle like a este video y de suscribirse para futuras entrevistas que saldrán en nuestro canal. Carmen, nuevamente gracias por acompañarnos, y esperamos que a nuestro canal lo tengas muy presente para aceptar futuras invitaciones. 1.000.000 de gracias. Falta. Beso grande a todas. Besito. Chao, chao. Gracias.